gustaría que la audiencia conociera un poco más de ti. O sea, cómo iniciaste, cuál fue tu proceso para llegar a ser coach, conferencista, escritor a nivel internacional, de dónde vienes. Cuéntanos un poco de ti. Esto lo sigue viendo la gente luego en Instagram, en YouTube, en un podcast. Entonces la idea es que quede bien documentado toda la gente. Gracias, Andrés. Fíjate que, contrario a lo que la gente se imagina, es algo que jamás me propuse. O sea, no era un plan de vida, no. Yo lo que fue sucediendo es que yo me dediqué a suplir necesidades en áreas que a mí me despertaban esa hambre de poder servir. Eh, Cuando yo tenía, no sé, 29 años, 28 años, tal vez menos, no, era menos, sí, como a los 25, 26 años, eh, me dediqué a apoyar grupos de jóvenes, a apoyar a jóvenes. Me gustó trabajar con jóvenes, servirlos. Lo hacía en iglesias, en universidades, en bachilleratos, incluso en reclusorios para menores, que acá en Wow. México no se les llama reclusorios porque está prohibido que un menor de edad vaya a la cárcel, pero entonces nomás le cambian el nombre al lugar y ya no es cárcel, ¿no? Pero iba ahí, estuve trabajando con los jóvenes como voluntario. Todo mi tiempo libre que podía lo dedicaba a eso. Y ahí aprendí que muchas de las raíces, si no es que la principal, de los problemas de los jóvenes éramos los papás. Yo ya era papá en ese entonces, yo fui papá a los 25 años, me casé a los 24. Eh, y entonces me empecé a involucrar con los papás de esos jóvenes, tanto en los reclusorios como en las iglesias, como en las escuelas, para tratar de ayudarles a llevar una mejor relación con su hijo y los problemas que había con los hijos. Y después de eso, varios papás llegaban y me decían, oye, yo tengo colegas en mi trabajo, en mi negocio, necesitan esto. Y empezaron invitaciones. Eh, y descubrí un área que no solo me apasionaba, se me daba, cada vez con mayor incursión en temas laborales, porque mucho es de relaciones humanas. Aplicación de principios y los principios se aplican donde sea. Eh, Regresé a la universidad para prepararme más en el tema de management, de liderazgo, de efectividad y todo se fue dando. Una vez en la televisión que se enteraron que trabajaba con los jóvenes, me entrevistaron para un programa y la conductora me dice, y lo hago breve ya para concluir, me dice, ¿cuál es el principal problema que tienes con los jóvenes? Y le dije, bueno, yo no lo tengo con ellos, sino el principal problema que ellos tienen son sus heridas del alma. Y me dijo, de eso vamos a hablar. Y me dice, ¿cómo sanas eso? Pues solo con el perdón. Y empezó. Y fue una lluvia tal de, no había internet público en aquel entonces, de llamadas telefónicas, de una locura. La gente me pedía el libro. Yo decía, pues, ¿cuál libro? Haciendo la historia corta, hubo gente que saqué un cassette, un audiolibro le llamábamos, porque pues yo decía, ¿a qué horas voy a escribir? Que una persona me mandó transcrito todo mi audio para que lo hiciera el libro. Pasaron muchas cosas. Wow. Y pues empecé en eso y lo que yo hice fue cubrir necesidades, fue surgiendo, hablando en foros pequeñitos, sin cobro obviamente, y bueno, todo se convirtió, lo que empezó como un servicio, se convirtió en toda una profesión. Y ya tengo, ¿qué son? Como 25, 26 años con eso. Wow. Wow. Sabes, escuchándote me nace una pregunta. El principio de servir lo hemos escuchado muchísimo, ¿sí? Sabemos que servir es la esencia de la vida y que está ligado al amor como ley universal. Entonces, servir se vuelve algo muy importante y está ligado a un propósito. Entonces, digamos que tú encontraste propósito y claramente el propósito tiene que servir, si no, no es un propósito. ¿Por qué crees que la gente carece de servir? O sea, porque me nace la pregunta, ¿cuántas personas podrían ser como tú? Si yo veo que la gente es egoísta, la gente no quiere servir, la gente no quiere ayudar, basado en tu experiencia, lo que has visto, es una pregunta suelta antes de seguir avanzando, con respecto al servicio, porque
nace de ti una vocación, pero viene de un servicio que empezaste a dar sin pretensiones, de una manera abierta y pasó lo que sucedió. ¿Por qué crees que la gente se niega a servir y cómo crees que llegó a ti en tu corazón el servir? ¿Por qué a ti sí te llegó ese servir en tu vida? Bueno, ¿por qué a mí me llegó? Yo creo que es algo que yo no escogí. Creo que estaba impreso en mi corazón desde niño. Años antes, desde los 14, 15 años, yo apoyé a una institución católica con un sacerdote jesuita y cada verano me llevaba de Hermosillo en México, en Sonora, a Cuernavaca, que son 2,000 kilómetros de distancia, a Wow. niños de 5 a 15 años. Y los papás no los confiaban, yo digo, Dios mío, ¿no? A campamentos, no sé, es algo que siempre me había impactado. Me gustaba, o sea, simple y sencillamente me gustaba. En ese sentido, déjame decirte que es el servicio en mi caso, pues también tenía algo de egoísmo, porque lo disfrutaba. ¿Sí me explico? En ese sentido, o sea, no lo Ok. hacía por tienes que, no, me gustaba. O sea, entonces en ese sentido para mí era satisfactorio. Y yo creo, Andrés, que el dar es una de las satisfacciones más grandes que el ser humano experimenta. Y suena mucho a cliché, pero lo voy a poner así. Y lo digo para la audiencia. Eh, a ver, díganme la verdad todos los de la audiencia. Yo sé que todos los que me están oyendo, alguna vez en su vida, o muchas, no sé, han hecho algo por alguien que es incapaz de retribuirte. Tal vez te lo cruzaste en la calle, tal vez no tiene los recursos, pero le ayudaste a alguien que no te lo podía regresar. Mi pregunta es, ¿cómo te sentiste después de hacerlo? Yo creo que nos sentimos súper Súper. bien. Es más, es la que volteas al cielo y dices, Señor, esta grábala. Todas las demás bórralas, olvídalas. Pero hay una Pero está- satisfacción porque estoy convencido que dar en ese sentido es una de las satisfacciones más grandes que el ser humano puede experimentar. Cuando sabes que no puede ser retribuido. Ok. ¿Y por qué no lo hacemos? Respondiendo a tu otra pregunta. ¿Por qué no lo hacemos tan frecuente si es gratis y lo podríamos hacer diario y es tan satisfactorio? Porque la cultura en la que vivimos nos enseña lo contrario. A la cultura no le interesa, y por cultura lo estoy usando en el término amplio, política, económica, social y con principal énfasis en lo económico. No les interesa mi servicio, les interesa mi dinero y tener mi dinero. Entonces apelan a otros satisfactores, a satisfactores de necesidades creadas, de vanidad, de competencia con otros, de mil cosas. Y no estoy en contra de los bienes, sino del por qué. Entonces, yo creo que el problema es que nos hemos convertido en una sociedad egoísta, egoísta en el mal sentido de la palabra, Ujú. eh, donde se nos enseña primero yo, después yo y lo que sobre para mí. Este, y en ese sentido, creo que literalmente estamos viviendo un tiempo donde se ha puesto un énfasis tan grande, entiendo las razones históricas, pero hay un énfasis tan grande en defender los derechos individuales que se ha olvidado el bien común. Y ahora se le da más importancia a mi derecho que a la vida en comunidad. Y la vida en comunidad no puede subsistir sin servicio. Sabes, escuchándote, eh, pues pude encontrar respuesta para mí, porque yo me siento, o sea, yo vengo a ser un profesional con posgrados, te contaba algo ahorita en la llamada que te hice, que hasta mis 32 años, pues al no tener esa parte espiritual tampoco había el servicio, o sea, yo era egoísta en niveles superiores, o sea, la verdad que no hubiera querido ser mi amigo en esa época, pero hoy yo me siento espectacular. Y usted me preguntaba y hablaba con alguien sobre por todo lo que hago, ¿no? Yo hago entrevistas los miércoles, los lunes, hago los domingos, hago otras cosas, hago mi tema profesional, escribo, y como que yo no podía explicar, como lo acabas de explicar tú magistralmente, de la satisfacción que me da el servir. O sea, podríamos decir que servir te hace feliz, ¿no? O sea, creo que
que te ayuda o aporta a tu felicidad. Y yo no lo había experimentado hasta ahora en mis últimos 5 años de vida. Y creo que todos los que están aquí conectados y los que vean posteriormente esta entrevista, creo que hay una invitación enorme para explorar la felicidad por medio del dar y no por esperar recibir, ni por el comprar, ni por tener, ¿no? ¿Sabes? Y no hay alternativa, perdóname, no hay Vale. alternativa. Aunque no lo hagas con el interés de dar, es un principio y va a ser Sí, recíproco. Vas a recibir. No sé si de la persona que ayudaste, probablemente no, pero eso no queda sin regreso. Es tan siembra como en la agricultura. perfecto. Y sabes que eso me da mucha esperanza porque estoy dándole duro a ese tema y creo que eso es lo que me tiene el corazón lleno. Rafael, yo leí tu libro, a mí me impactó súper, pero antes de hablar de Vivir sin temor a caer y de Sanando heridas del alma, yo quiero preguntarte algo, porque tú te denominas como coach, o sea, y también está en tu, digamos, biografía también mentor, y a veces quiero ayudar a la audiencia, porque yo veo que hay como esa división, o a veces los quieren comparar, incluso mal entendido el coach ha sido como todas las profesiones, tiene retractores, ¿sí? Y digamos la parte coaching como tal, y digamos que la mentoría no tanto, como que hay una división ahí, yo no la comprendo porque no me considero ni coach ni mentor, yo soy empresario, soy escritor, networker, pero yo no soy ni coach ni mentor. Eh, Tú que estás en ese ámbito profesional, ayúdanos a distinguir la diferencia y qué es un buen coach y qué es un buen mentor. Ok, y fíjate que creo que vale la pena agregar un tercero, un consultor, porque Uh-huh. coach, mentor y consultor se rozan, se pasean, pero hay distinciones. Ahora, quiero aclarar un punto. Ok, Me voy a ir al purismo de esas profesiones o de esos roles. Yo les uh-huh. llamaría roles, aunque el coaching y la consultoría debería ser profesión y la mentoría no necesariamente. Ok, Eh, un mentor es alguien sí, que es experto en un área y le va a ayudar a otra persona a crecer en esa área. Yo creo que en el networking, en el multilevel marketing, los negocios del comercio social, como le queramos llamar, eres un mentor, porque eres experto en eso y le ayudas a otras personas a incrementar su desempeño en eso. ok, Y muy ok, probablemente con el anhelo de que ellos se vuelvan mentores de otros, porque es como está diseñado ese tipo el modelo de negocio. Ok, un mentor entonces es un experto en un área que le ayuda a otros a convertirse expertos o mínimo a incrementar su desempeño. Un perfecto. coach en el sentido puro de la profesión de coach, estoy dejando al lado el término deportivo del coach, ¿no? El de entrenador, no me estoy yendo a eso. Eh, el coach es una persona que domina una técnica basada en preguntas para ayudarle a la otra persona a identificar las situaciones insatisfactorias que tiene, ya sea porque anhela más o porque está en un problema, a Uh-huh. ordenarlas, a encontrar alternativas de acción, a ponderarlas y elegir una y aplicarlo. Es alguien que va a ayudar con base en rescatar lo que ya está en el otro. Esa es la gran diferencia en un mentor. Un mentor es un experto en un tema. El coach no necesita ser experto en el tema que va a hablar. Necesita ser Ok, experto en ayudarle a la persona a ordenar sus ideas, a identificar causas, a encontrar alternativas y procesos de aplicación, planes de ok, acción, en el sentido puro. Y un consultor es un experto en un tema muy parecido al mentor, pero que va a aconsejarle a quien le contrata qué hacer. Es distinto. El mentor está muy enfocado en desarrollar a la persona. El consultor en el negocio, ese es para dar consejos, haz esto, haz aquello, pum, pum. Oye, ¿te desarrollaste o no? No me importa, pero hiciste lo correcto, ¿no? ok, Y el coach va a trabajar con la persona para que ella misma vaya descubriendo lo que tiene que hacer, respetando las prioridades de la persona.
Esas serían las distinciones. Oh, impresionante, te agradezco enormemente porque me aclaraste a mí, porque a veces me dicen mentor, me dicen coach, o la gente dice cosas y veo, o sea, tristemente como la mayoría de las cosas que vivimos, hay una ignorancia y esa ignorancia nos permite hacer juicios de valor. Y cuando te escucho, creo que está muy mal juzgada la teoría, digamos, la profesión del coach porque se confunde con mentor creyendo que el coach tiene que ser experto de lo que hace. Entonces la gente te dice que los coach no, porque el coach no ha hecho nada. Es teoría, sí, pero es teoría para conseguir un objetivo, o sea, una técnica para ordenar tu mente, tus pensamientos, y me pareció espectacular esa Y diferencia. si me permites poner un ejemplo real, mira, Sí, en una ocasión una persona hereda un negocio, fallece el dueño, esta persona lo hereda, pero esta persona nunca había trabajado y era una empresa muy grande. Y me dice, me llama y me busca como coach. Después de entrevistarme con él, unas charlas, y ver que era una persona que nunca se había dedicado al negocio, le dije, discúlpame, tú no necesitas un coach, porque el coach consultor. va a trabajar para sacar lo que está en ti, pero en ti no hay experiencia, no hay conocimiento en cuanto al negocio. Te puedo dar coaching para decidir qué vas a hacer con el negocio. ¿Quieres trabajarlo y aprender? ¿Quieres venderlo? ¿Quieres cerrarlo? ¿Qué quieres hacer? En eso sí te puedo ayudar porque es tuyo, es lo que tú tienes dentro. Lo que tú necesitas es un consultor que te diga qué hacer con el negocio para que siga dando dinero, etcétera. Ahí está una cosa muy clara. El coaching no va a aplicar siempre. Ok. ¿Por qué? Por eso hay mucho coaching de vida, porque si voy a tratar sobre la persona es experta en su vida. Entonces le puedo sacar. Ok. Y yo le doy mucho coaching a empresarios y ejecutivos sobre decisiones ejecutivas porque ellos saben de su negocio. Ok. Súper. Me parece espectacular. Creo que a muchos nos ha servido esta gran diferencia de estos tres elementos que escuchamos constantemente en el ámbito empresarial y va a quedar para todos ahí en el canal en YouTube y en Instagram porque me parece de mucho estudio. Hay que estudiarlo. Hay gente que me decía mentor, yo decía que no era mentor. Yo como que siempre he querido huir de todas esas distinciones. Pero digamos que me puede caer cuando hablo del negocio, ya sé que soy mentor. Digamos, como diamante y haber tenido resultados en este proyecto empresarial, pues me sirve. O sea, digamos que encaja, pero también me llaman, me preguntan sobre vida. Entonces, en algunos momentos hago el rol de coach, ¿sí? Y también he hecho el rol de consultor porque tengo algunas experiencias en algunos negocios. Entonces, o sea, he navegado en las tres, pero no tenía tanta claridad porque lo hacía de manera empírica, siendo sincero, porque creo que en mi momento no había, cuando yo me estudié, no había tanta claridad de estas distinciones. Yo estudié administración de empresas, pero nunca me hablaron de mentor, coach o consultor. Y hice posgrados, 3 especializaciones, pero no me hablaron de eso. Entonces, gracias, Rafa, por esa respuesta. Ahora sí, Un gusto. vámonos a vivir sin temor a caer. Ese libro me impactó demasiado. Tú viniste hace 7 años a Colombia, 6, 7 años. Yo estaba empezando en el negocio. Viniste a Cali, una convención de 3.000 personas y nos leímos el libro porque ibas a venir, ¿sí? Y a mí me encantó pues, el concepto circense y el tema de la malla y lo que te generaba a ti y lo que eran las emociones, los principios. Me encantó un concepto de los pensamientos esclavos. Ahí leí por primera vez la historia del elefante, cómo lo entrenaban y fue muy impactante para mí. Y desde ahí empecé a distinguir un poco el concepto de emociones versus principios. Me gustaría que navegáramos un poco en eso. O sea, ¿qué son las emociones? ¿Son tan buenas o tan malas? ¿Afectan o no? A veces nos invitan a no fiarnos de ellas, que son el peor consejero, pero también son necesarias. Hay una dicotomía ahí fuerte con las emociones. Y están los principios que rigen la vida, que son universales, que son eternos, pero que la gente los confunde, ¿no? Y como que incluso a veces vuelve creencias, las vuelve principios, y no son principios, son cosas culturales, y al contrario también, ¿no? Entonces, ayúdanos a navegar en esa distinción. ¿Qué son las emociones? ¿Son buenas, son malas? ¿Para qué sirven? ¿Qué son los principios? ¿Qué tan importantes son en nuestras vidas? Ayúdanos a navegar un poco en eso. Ok. Aquí estoy pensando en más distinciones, Andrés. Una, yo pondría principios, valores
emociones, ¿no? Y Ok. estados de ánimo. A ver si puedo ser muy breve con esto. Mucha gente confunde principios con valores al grado de que los consideran sinónimos. Ves en una escuela, aquí enseñamos con principios y valores, ¿no? Ok. Hago la distinción. Todos tenemos valores, nos demos cuenta o no. ¿Qué es un valor? La misma palabra lo dice, algo que tiene un precio importante para nosotros, un sentido, es valioso, ¿no? Eh, los valores cambian en una misma persona a lo largo del tiempo, incluso dependiendo de su estado civil, dependiendo del trabajo que tenga. Los valores cambian con el tiempo, con la cultura. Por ejemplo, conocemos o sabemos que en algunos países de Medio Oriente, una manera de agradecer cuando te dieron un buen alimento es eructando, ¿no? Lo cual, ese es un valor, fíjate. Pero en nuestra cultura es exactamente lo opuesto, porque los valores cambian con la cultura. Los valores cambian con el tiempo. Los valores no son otra cosa más que prioridades. Prioridades. Los valores cambian con el tiempo. De pronto uno pensaba, no sé, cuando yo era joven, ya hace muchos años, sí, el pueblo, en la ciudad en la que yo crecí, si querías salir con tu novia, te ponían algo que le llamaban chaperón. Un guarda ahí, la hermanita, el hermanito, una amiga, como desconfiando de uno. Y si una mamá dejaba salir a su hija sin compañía, la criticaban las demás. Misma ciudad, 10 años después, la criticaban si le adjudicaba a alguien que estuviera ahí, el chaperón que le llamábamos en Ya. México. Con el tiempo, en el mismo lugar, bastaron 10 años, desgraciadamente me tocaron los primeros 10, que lo único que servía era para aprender a chantajear desde joven, ¿no? Pero A la hermana eh, mayor. sí, cambiaron los valores cambian. Es más, ¿cuáles son nuestras prioridades cuando estamos solteros, a cuando estamos casados, a cuando nace un hijo? Las prioridades cambian. Los valores cambian con el tiempo, dependen de cada persona. La famosa brecha generacional es diferencia de prioridades y valores entre padres e hijos, porque ya transcurrió tiempo. Ok, los principios, a diferencia de los valores, nunca cambian. Son eternos, son universales, Ujú. aplican en cualquier nación, en cualquier cultura, me gusten o no, los crea o no, esté de acuerdo o no. A mí me gusta ponerlos que son el equivalente a lo que en las ciencias exactas son las leyes. La ley de la gravedad. Si yo suelto este bolígrafo, va a caer. Y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque hay una ley que aplica en cualquier cultura, aplica en el planeta Tierra per secula seculorum. Mientras estemos vivos, aquí está. Ok, mientras el planeta siga vivo. Oye, pero yo no estoy de acuerdo con la ley de la gravedad. Pues no me importa, o sea, va a aplicar. Igual opera. El principio es lo mismo, pero en lugar de operar sobre el aspecto físico del ser humano, opera sobre su aspecto emocional, relacional y espiritual. Es decir, ya no yo como masa, que sería la ley de la gravedad. Me arrojo del balcón del segundo piso, pues voy a caer por como masa, es una ley. El principio igual me dice, si haces A, sucede B. ¿Sí? O Total. nada más que tenemos que acordarnos una cosa. Se aplica sobre la variable más grande del universo, el área emocional, mental y espiritual del ser humano. Entonces, a veces el resultado no es inmediato, el impacto no es inmediato, ¿no? A veces sí, a veces no. Y hay otro factor donde se ve modificado, alterado, no cambia el principio, pero a veces se ve alterado por las decisiones de los seres humanos. Te pongo un ejemplo muy claro. Un principio. ¿Quieres dañar una relación? No le des importancia y rompe los acuerdos. Si haces eso, puedes romper Ya. la relación. Pero ¿cómo que puede ser alterado? Sí, la otra persona puede decidir perdonar.
¿Sí? Entonces, el principio aplica porque sí la lastimé, porque sí Sí. quiere separarse, pero esta persona puede modificarlo. Y aprovecho para soltar una que considero perla. Muchos de nosotros decimos, es que Rafael, si tú supieras lo que me hizo mi padre, mi madre, mi pareja, tal persona, por eso yo soy así. Y yo le diría, ¿por qué decides convertirte en el fruto de los errores de alguien si pudiera ser tu semilla y sembrar el Total. resultado que quieres ver? No tengo por qué aceptar convertirme en el fruto de los errores de alguien. Sí, Y a sabes, menos que deje que el principio opere puro y como si yo no tuviera voluntad. sabes que recuerdo la historia de la chica que llegaba con el vestido igual a la otra a la fiesta y se le dañaba la fiesta porque tenía el vestido la otra persona. O sea, somos víctimas de, digamos, volvemos las circunstancias o las acciones de otro, nos volvemos víctimas de ellas, pero yo puedo elegir actuar totalmente contrario, como acabas de explicar, utilizarlo como semilla para explorar mi humildad, para explorar otro tipo de forma de ser, otro estado de ánimo y decidir sobre eso, ¿no? Creo que es bien especial lo que podemos hacer y entonces al final nunca vamos a tener por qué, o sea, nunca sufrimos por lo que nos sucede, sino porque elegimos sufrir. ¿Qué opinas Sí, de eso? sí, totalmente. Y ahí pues nos lleva al punto de las emociones. Ah, exactamente. Y yo estoy convencido que las emociones no son un defecto, no son un defecto. Creo que son parte del equipaje con el que, de las herramientas que tenemos. El Sí. problema es que no sabemos usarlas, no estamos conscientes de cómo nos, para qué son, cómo nos ayudan, etcétera. ¿Qué son las emociones? Son las manifestaciones en sensaciones internas, ¿sí? De nuestros pensamientos. Yo pienso que algo es benéfico y me entusiasmo. Yo pienso que algo está mal hecho, violentaron un acuerdo, me enojo. Siento enojo y ya otro punto va a ser la actitud, cómo lo voy a manifestar, mi conducta. Sí. Pero vaya, porque yo puedo estar enojado con alguien, como leí en tu libro, y no decírselo sino hasta 3 meses después, ¿no? O sea, yo puedo estar sintiendo, pero no hay manifestación externa aún, aunque a algunos se nos nota fácil. Pero otro punto es conducta. Las emociones pueden ser un maravilloso aliado si aprendo a manejarlas, si entiendo su naturaleza y por qué las tengo. Mira, así de fácil, Andrés. Tanto tú como el resto de personas que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos. Acuérdense de una ocasión en la que se enojaron. Acuérdense de una. No creo que batallen mucho. Si ya la tienen ahí, yo les voy a decir a todos por qué se enojaron. Se enojaron porque creyeron que alguien había violentado un acuerdo. Es decir, hizo algo que no debió haber hecho o no hizo algo que creen que debió haber hecho. Y eso genera la emoción enojo. ¿Ok? Entonces, nada más quiero poner ese ejemplo. Así funciona con todas las emociones. Yo sentí porque pensé. Entonces, las emociones me dicen, en el caso del enojo, Rafael, ¿realmente esta persona violentó un acuerdo? ¿O solamente era tu expectativa, pero no se había comprometido a ello? No, sí violentó un acuerdo. Quedó de pagarme el préstamo que le di hace 3 días y no solo no me ha pagado, le marco y no responde. Ah, entonces la emoción lo que me dice es, reclámale. Y es un reclamo profesional. No salido del enojo, sino aprendido del enojo. Un reclamo respetuoso. Oye, quedamos en esto. Pero otra puede ser, Rafael, ¿por qué estás molesto? Es que tal persona no me invitó al paseo que fueron. ¿Hizo un compromiso de invitarte? No. Entonces ese es un problema tuyo. Total. No tiene nada que ver. Olvídate de reclamar, Rafael. Te estás basando en tus expectativas, no en algo a lo que se comprometió. En fin, podríamos hablar horas de emociones, pero el problema es que muchos de nosotros ni siquiera reflexionamos qué pensamiento está detrás de mi emoción y justifico mis conductas basadas en la emoción
en la emoción. Oye, pero ¿por qué estás enojado? Es que tú me haces enojar, pero ¿yo qué te hice? Mira, si no me hubieras hecho nada, no estaría enojado. O sea, pero no estoy citando cuál es el incumplimiento. Entonces, los principios me sirven para tomar decisiones sabias. Si No yo conozco, emocionales. ¿perdón? No basado en las emociones, sino basado en los principios. Sí, y puedo tomar información de la emoción. No respondo con base en la emoción, sino con la información. Toda emoción trae tres cosas. Información sobre algo valioso que está en juego. Algo valioso para mí, obviamente. Dos, la emoción me dice qué debo hacer. Y tres, la emoción me da o me quita energía a mi cuerpo para ejecutar lo que me está pidiendo. Otro ejemplo, cambiamos tema en cuanto tú me digas. Piensen cuando estuvieron tristes, alguna situación que les entristeció. Si ya la tienen ahí, yo les voy a decir por qué se entristecieron. Porque algo o alguien importante para ustedes se perdió o no se logró. Algo o alguien importante para ustedes se perdió o no se logró. Y entonces, ese pensamiento, se perdió algo importante o alguien importante o no logré algo importante, me puse una meta, llegó el plazo, no lo logré y era importante para mí, me genera tristeza. Y la tristeza me dice, Rafael, te dolió, te esforzaste o le querías mucho y se perdió. Vas a tener que vivir un duelo para que se recupere tu mente, se recupere tu corazón. Y eso te lleva a recluirte, a hablar al respecto con gente que tienes confianza. Y fíjate qué interesante. Y manda la señal a nuestro cerebro para quitarle energía a nuestra concentración y a nuestro cuerpo para que tengamos que vivir el duelo. Por eso cuando fallece un familiar, un ser querido, me despiden de mi trabajo, se me cae un negocio, pierdo capacidad de enfoque. Estoy como, yo digo, en pausa, Te da hasta pereza, ¿no? lento. Te dan ganas de acostarte, Sí, te da sí, porque depresión. el cuerpo me quita. En cambio, con la felicidad, que es lo opuesto, algo importante para mí se logró, o alguien valioso para mí consiguió algo importante, te da energía para celebrar. Que te dice celebra. Vaya, ve cuando anotan un gol, cuando pegan un home run, cuando el cuerpo, ¡fum!, inyecta energía. Las emociones, si aprendemos a manejarlas, pueden ser excelentes consejeras, pero para eso necesito la conciencia de entenderlas. Sabes que tengo una pregunta para ti en esta definición. ¿Dónde podría entrar, por ejemplo, disciplina, enfoque, determinación, lo que también llamamos a veces valores, ¿sí?, del ser humano, ¿no? Liderazgo, ¿sí? ¿Cómo podríamos o sea, Sí, meter en qué grupo iría el liderazgo, la responsabilidad, el enfoque, la honestidad, la integridad, que también nos llamamos valores, ¿no? sí. ¿Cómo podríamos encajarlo allí? Ok. Creo yo que aquí entra un tema que conocemos como virtudes. Las Ok. virtudes no son otra cosa más que hábitos correctos o que nos producen resultados y beneficios. Correcto. No estoy pensando nada más en beneficio del resultado, sino en un sentido más amplio. Una virtud es un hábito positivo. Un vicio es un hábito negativo. Un hábito que me va a destruir, me va a perjudicar. Y los hábitos son respuestas automáticas ante estímulos. Ejemplo, Okay. vamos conduciendo, vamos escuchando la radio o un CD con una charla o un podcast y voy pensando en todo eso y de pronto me descubro que estoy haciendo alto y la luz está en rojo. Pero yo ni lo pensé. O a veces, ¡pum!, paso el crucero, las esquinas y me asusto y digo, no vi la luz y estaba en verde. Hábito es una respuesta automática ante un estímulo. Mi ojo percibió el rojo y automáticamente le manda señal pie derecho al freno. Lo vio en verde, ¡fum!, al acelerador, etc.
¿no? Son respuestas automáticas ante estímulos. Por ejemplo, orden es una respuesta, es un hábito, una virtud que ya llevé, de que cuando veo las cosas tiendo a ponerlas en su lugar o a estructurar las ideas, o a ver, déjame anotarlo para tener un registro. Es un hábito. Y todo esto puede ser adquirido. Aunque hay tendencias de conducta ya de naturaleza, gente que tiende a la extroversión, a la introversión y todo, pero son tendencias, no son determinantes. Tristemente mucha gente dice, es que mi temperamento es colérico, por eso dice, bueno, ¿qué está detrás del hábito? ¿No? Carácter, fuerza de voluntad, que es el don que tenemos para decidir cómo vamos a actuar, a responder ante lo que sentimos, ante lo que percibimos, ante lo que creemos. Entonces, la gran ventaja de los hábitos es que todos son adquiridos. Nadie nace con hábitos, Todos ni son las monjas, ni los sacerdotes, nadie. Los hábitos son adquiridos y los podemos adquirir a cualquier edad y los podemos reemplazar a cualquier edad. ¿Sabes? Ahí aparece pues conceptos como personalidad, que sí, creo que en mi libro hablo de que la personalidad es evolutiva, porque la personalidad pues es esa suma de todas estas virtudes y todo esto que estamos construyendo a través de nuestros hábitos. O sea, y creo que hay algo sumamente importante de rescatar, y es que yo puedo volverme disciplinado, yo puedo volverme responsable, yo puedo crecer en liderazgo, yo puedo crecer en todos estos aspectos, y creo que para toda la audiencia la gran enseñanza es que, pues, claramente no tienes, o sea, las emociones son buenas si las sé manejar, si soy consciente, que claramente los principios rigen mi vida y que tengo por ende entenderlos y comprenderlos y ojalá interiorizarlos. Y estamos viendo este concepto de virtudes y vicios que sin darnos cuenta nosotros vamos eligiendo diariamente y vamos construyendo o hábitos negativos o hábitos positivos, ¿no? Ciclos viciosos o ciclos virtuosos, ¿no? Exacto. Ahí me nace como una pregunta y es, ¿qué le podríamos aportar a las personas para que edifiquen su vida, ¿sí? A través de virtudes, que les cree esa mejor versión, ¿no? O sea, ir colocando esos ladrillos, ¿no? Porque creo que el error más común es yo soy así, ¿no? Entonces, y el yo soy así, pues aquí estamos dándonos cuenta que puede reinventarse totalmente. Incluso tú te denominas en tu biografía, y que eso me encantó, es experto en transformación. O sea, ayúdanos con este concepto de transformación. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos transformarnos? ¿Cómo podemos hacer grandes cambios en nuestra vida? Sí, mira, Andrés, ese es uno de los grandes dones humanos y un diferenciador de los otros seres vivos, del reino vegetal, del reino animal. El ser humano es el único ser de la creación que puede cambiar su vida con una decisión. O sea, siempre pongo este ejemplo, ya la gente debe estar harta de los que me siguen, de que siempre pongo el mismo, pero acá en la zona de Baja California, me parece excelente. En la zona de Baja California, el invierno bajan del norte de Estados Unidos, Canadá, sur de Alaska, las ballenas a procrear y a tener sus crías, cada invierno. Es maravilloso poder ir a ver las ballenas. Termina el invierno y regresan al norte. Y el invierno del año que entra van a hacer lo mismo. Y el siguiente también. No tienen opción. O sea, la ballena, la esposa no le dice al marido, oye viejo, siempre me traes a donde mismo. Oye gordo, aunque sea vamos a Acapulco. No, ni te cuesta, me voy nadando, ¿no? No tiene opción. Es un animal. Tiene conciencia genética de hacer eso, está diseñado para hacer eso. No hay alternativa. Está alambrado así, ¿ok? Tú y yo, Andrés, podríamos decidir hoy tomar cierta cantidad de dinero, sacándola del banco, pidiendo un préstamo, vendiendo algo que tengamos, y tomar un avión a otro país y jamás regresar a casa y transformar nuestra vida. No es consejo, es un ejemplo. De ese tamaño tenemos la capacidad de transformarnos. A una sola decisión.
¿Cuánta gente conozco, paisanos míos y de otras partes de Latinoamérica, que un día decidieron irse a Estados Unidos, a pesar de no tener las condiciones, no tener la legalidad, no tener el dinero? Y esa decisión, fíjate bien, no solo transformó sus vidas, transformó sus generaciones. Sus hijos ya nacieron en otro país, con otra cultura. Sus nietos van a ser totalmente distintos que si nunca hubieran tomado esa decisión. Mejor o peor, no lo sé. Debe haber de ambas. Pero esa decisión transformó todo. El día que nos demos cuenta el poder que tenemos de tomar una decisión. Si yo quiero adquirir virtudes, si yo quiero dejar vicios, lo primero es que tengo que reconocer qué virtud quiero adquirir o qué vicio quiero dejar. Admitirlo. ¿Sabes qué? Sí, tengo este mal y me encanta. Me perjudica mucho, perjudica a mi familia, pero ese alcohol me trae loco, o el casino, o el levantarme tarde, o lo que tú quieras. Lo primero es reconocer, admitir. Nadie puede ayudarse, ni ser ayudado cuando no lo reconozco. Cuando estoy bien, cuando todo está perfecto, cuando, no, soy bebedor social. Pues sí, pero socializas diario, mijo. O sea, no. No, es que nada más es con la comida, sí, pero comemos 3 veces al día, ¿no? O sea, cuando no acepto y no reconozco, ese es el primer punto. El segundo es que tengo que tener un anhelo, un deseo, un por qué, un para qué. ¿Para qué quiero esa virtud? ¿Quiero ser ordenado nada más porque para complacer a mi papá porque es militar? ¿O quiero ser ordenado porque resulta que tengo muchos proyectos que quiero lograr y quiero avanzar más rápido para poder irlos cumpliendo, no simultánea, sino sucesivamente? Necesito ordenarme. Algo que realmente me motive. Los hábitos, Andrés, fíjate, nuestro cerebro es maravilloso. Si no pudiera generar hábitos, cada vez que nos conectamos en Instagram o cada vez que nos subimos al automóvil, teníamos que tener un 100% de concentración para poder ejecutarlo. Entonces el cerebro, para ahorrar energía, genera estas sinapsis, estas conexiones que lo hagan automático. Me subí al carro, ya ni pensé, pero metí la llave, me puse el cinturón, lo encendí, etcétera, etcétera. Ok. Es automático. Si yo quiero generar un hábito es porque me va a resolver algo, me va a proveer algo, me va a dar una satisfacción. La diferencia entre el por qué se desarrolla un vicio y una virtud, y es más fácil desarrollar un vicio que una virtud, es que, y creo que tú comentas, sí lo comentas, algo parecido en tu libro, en el de Me voló la tapa. El vicio me genera una satisfacción inmediata, pero una destrucción de mediano y largo plazo, en mí y en otros. La virtud me genera una incomodidad inmediata, pero una satisfacción duradera en mediano y largo plazo. Así es. ¿Cuál es una de las razones por las que no desarrollamos? Porque no estamos viendo el por qué lo queremos, sino quiero la satisfacción inmediata. De mi cuerpo, de mis emociones, de mi mente, de lo que quieras. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es reconocer, ver el para qué y empezar a actuar como si ya fuera lo que quiero generar. Oye, ¿cómo está eso? Empieza a actuar como si ya fueras ordenado. ¿Qué haría una persona ordenada? Empieza a actuar como si fueras una persona que se levanta temprano. ¿Qué tienes que hacer? Me levanto temprano. ¿Te va a costar mucho trabajo? Sí. Pero la repetición invariablemente va a producir un hábito. Si soy constante, lo repito, va a llegar un momento en que antes de que suene la alarma, ya me desperté. Total. ¿Sabes? Yo tengo una frase que digo, con la aceptación nace la transformación, y creo que es clarísimo ese concepto. Y sabes, escuchándote, me daba una esperanza para todos los que estamos aquí, y es que hay un principio, y es que somos libres. O sea, esa libertad es dada por el diseño de la creación, ¿sí? En mi creencia, por el creador nos diseñó de esa manera porque nos pudo haber dado conciencia genética como los animales. O sea,
nos pudo haber puesto casi robóticos, nos pudo haber puesto, ejemplo, nos dio libertad incluso de creer en él o no creer, porque también nos pudo haber puesto la opción de todos creen, o sea, como que tuviéramos ya ese chip, pero nos dio libertad para poder experimentar emociones, para poder crear virtudes o defectos, para poder vivir todo lo que vivimos. O sea, al final podría decir que todo es perfecto, ¿ya? Y creo que me hiciste ver tan claro, y quiero que la audiencia tome conciencia de esto, tan claro de que eres libre. O sea, eres libre, puedes elegir y la vida que tienes es basada en Totalmente. tus elecciones, ¿no? Y creo que eso me parece espectacular. Ahora, bien, vamos. Eh, yo no me he leído el libro, pero lo hojeé y es, cuando estuve leyendo la biografía, pues claramente tu bestseller es un libro que lleva varios. ¿Cuántos años tiene este libro, Sanando Heridas del Alma? Ya 18. 18 años, o sea, ya es mayor de edad el libro, ya es mayor de Ya, edad. Este ya, libro exacto, ya puede votar acá en México. ya puede votar en México. Este libro, pues dentro de sus temas que me llamó la atención es la autoestima. A mí me llama gente todo el tiempo carente de baja autoestima, o sea, carente de autoestima. Sufren, luchan con esto, les cuesta. ¿Qué consejos? ¿Cómo puedo mejorar la autoestima? ¿Qué debo hacer para mejorar la autoestima? ¿Y qué nos puedes hablar de este punto? Bueno, la autoestima me gusta ponerla en palabras sencillas. A veces hago demasiado simple lo complejo, pero con un afán de didáctica. Todo suele ser más complejo, pero en maneras simples es esto. Es la opinión que tengo de mí. ¿Qué opino de mí? Si opino de mí que soy lo máximo, que soy una persona maravillosa, todopoderosa, pues seguramente no solo voy a tener una autoestima alta, sino un problema de ego. Me excedí, o sea, creo que el mundo gira alrededor de mí, que los demás están para servirme y para que se cumplan mis deseos, porque opino eso de mí. Pero también puedo opinar de mí que soy incapaz, que no, yo no puedo llegar a esos niveles. No, yo no soy bueno para el estudio, yo no soy bueno para los negocios, o no, mi físico es sumamente importante y no soy agraciado en mi físico, porque la opinión que yo tenga de mí determina qué me permito y qué no me permito, a qué me Wow, atrevo y a qué no me atrevo, wow, eh, con quiénes sí me puedo acercar y con quiénes no me puedo acercar. Si yo opino que no soy una persona interesante, que no tengo buena conversación, que pues no, simple y sencillamente no sé cómo comunicarme, si voy a una reunión, de entrada no voy a querer ir. Pero si estoy ahí, voy a estar mudo. Es que si yo abro la boca, voy a quedar en ridículo. mm, Y es una creencia, no es otra cosa más que una creencia. Ahora, ¿de dónde viene la autoestima? ¿De dónde viene la opinión que yo tengo de mí? Son varios factores, pero los más fuertes es lo que he escuchado de mí, sobre mí, desde mi infancia, principalmente de gente importante para mí. Mis padres, mis abuelos, mis amigos, los maestros, ¿qué opinaban de mí? Mira, Andrés, tú dile a una niña, cantas precioso, mijita. Y ella empieza a canta, cantar. y sí, y tal vez aúlla a la pobre, pero pues es mi hija, ¿no? Entonces le digo que canta bonito. Y llega una reunión de familia y dice, canto, papi, canto. Y, a ver, canta, mijita. Y toda la gente le aplaude porque lo valioso es la gracia, el atrevimiento, etcétera. Pero ella al rato quiere, oye papá, quiero entrar al coro de la iglesia, al coro de la escuela, quiero clases de canto, quiero ir a este de la voz y no sé qué tanto. Y va a terminar cantando bien, porque como opinó, basado en lo que escuchó, basada en lo que escuchó, que es buena cantando, entró a clases y le ayudaron a perfeccionar la voz. Y estuvo practicando y entró en el coro y seguramente va a terminar cantando bien. ¿Pero por qué? Porque oyó. Ella es linda cantando, es buena cantando. Lo mismo pasa cuando escuché, eres un demonio. Quítate, mucho ayuda al que no estorba. Deberías de ser como tu prima. Tú no eres bueno para la escuela. Claro. Hija, estás horrorosa. ¿Y sabes qué?
no son hechos. Es un hecho que lo dijeron, pero lo que dijeron no es un hecho, no es la verdad. No, la verdad. Fue un momento de frustración, un momento de ira, que tal vez ni siquiera era conmigo la ira. Pero el punto no es, aquí el peso no está en la intención de quien dio la opinión, está en la interpretación del que la recibe. Oye, yo tengo 6 años y mi madre me dice que soy horroroso, que soy un demonio. Y cuando llegó mi padre, me castigó porque soy un demonio. ¿Qué opinión empiezo a formar de mí? La Qué rol tan autoestima. importante, ¿no? Que tienen los padres y el daño que hacemos o nos hacen inconscientemente, ¿no? Y no quiero culpar a los padres, seguramente hicieron lo mejor que pudieron dentro del conocimiento y nivel de conciencia que tenían. Tal vez a ellos les fue seguramente peor que a mí. No he conocido un solo padre que su propósito sea perjudicar al hijo. Claro, O sea, no lo hacen conscientemente, ¿no? no, Creen que es lo definitivamente correcto. no. Y como te digo, tal vez esta mujer estaba desempleada, necesidades económicas, no tenía para llevarle alimento a los hijos, el marido la abandonó, la golpeó, la engañó. Y llega esta niña y mamá, ya estoy lista para ir a quién sabe dónde. Y pues, se peinó como una niña de 6 años y le dijo, estás horrible. Que no tiene nada que ver con la belleza de la niña. El problema es la interpretación que haces de eso, valorando y ponderando de quién viene. Y otros puntos, llegaste a la escuela y fuiste peinada así y los niños se burlan, pues sí, soy horrible, Claro, ¿no? claro. Ahora, la gran ventaja y la buena noticia. Entiendo cómo nos afectó y el porqué y el poder y la magnitud, pero ahora somos adultos. Ahora podemos entender. Yo puedo cambiar la opinión sobre mí. Esa, todo lo creí por las circunstancias que me tocó vivir, por las condiciones que viví. Yo puedo decidir perdonar a esas personas y cambiar la opinión sobre mí. Gente que tiene un logro y ¿sabes qué dice? Qué buena suerte. Momento, lo lograste. Tienes la capacidad de haberlo logrado. ¿Pero por qué dice qué buena suerte? Porque cree que no tiene la capacidad. En ese momento yo lo que tengo que hacer es decir, wow, gracias Señor porque sí me diste la capacidad para hacer esto y ahora lo demostré. No siempre la logro, pero la capacidad la tengo. Hoy lo logré. Ayer lo logré. ¿Lo voy a lograr mañana? No sé, porque hay muchos factores en juego, no solo yo. Pero de que tengo la capacidad está demostrado. Puedo hacerlo. Y empezar a cambiar desde la conciencia, desde las decisiones adultas. Sabes que cuando te escucho recuerdo algo de un comentario de mi amigo y mentor José Bobadilla, que él me hizo el prólogo de mi segundo libro. Yo ya llevo 6 libros y él me hizo el prólogo del segundo libro y me felicitaba. Y él me dijo algo muy especial. Me dijo, ¿tú sabes por qué escribes? Y yo le dije, no, no, pues, carácter, le dije un montón de cosas, o sea, le dije porque quería servir, porque quería ayudar, porque tenía... Y me dijo, no, ¿sabes qué te pasó? Y yo, ¿qué? Y me dice, te cambió la autoestima, cambiaste la opinión que tenías de ti. Ahora tú crees que puedes y por eso lo haces. Cuando tú me estabas, ahora que decías al principio, de que la autoestima nos da, o sea, es la opinión que tengo de mí y eso influye en lo que hago, pues yo empecé a creer que podía escribir y por eso lo hice, porque cambió mi autoestima, empecé a sentir que tenía algo interesante que enseñar o que dar, ¿no? Y cuando te escuchaba, de una se me vino a la mente cuando José me dijo ese concepto y me dijo, tú empezaste a escribir porque te cambió la autoestima, porque hoy crees en ti, porque hoy opinas que puedes hacerlo y me parece espectacular. O sea, amigos, que mucho de lo que no haces y sientes limitado es porque opinas que no eres capaz y tienes que ir a descodificar eso y romper esas cadenas y darte una nueva estructura, un nuevo valor hacia ti, ¿no? Esa nueva autoestima, ¿no? De definirla y empezar a crearla. De ahí nace algo porque dijiste, y creo que es la última pregunta, dijiste, gracias Señor porque hoy pude. Y ahí aparece lo espiritual, ¿no? Y era la última pregunta que te tenía. Quisiera conocer tu opinión. Hay muchas divisiones en la semántica, no solamente en la semántica, sino en las creencias, si Dios existe o no, si somos evolución o creación. O sea,
hay muchas diferencias. Y si quitamos a Dios de la ecuación, pues también cambia la forma de cómo está constituida el hombre. Y digamos que empieza a aparecer palabras como espíritu y alma, ¿sí? Porque también influyen, no solamente influyen nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros paradigmas, nuestras creencias, sino que también influye nuestro espíritu y nuestra alma. Y están influyendo en nosotros. Y todo el tiempo, pues tenemos que también aprender a escuchar, a recibir y a actuar, ¿sí? Con estos elementos que nos dio el Creador. Ayúdanos un poquito en tu perspectiva, alma y espíritu. ¿Qué tienen Ok. que ver con todo esto y cómo influyen en todo lo que hemos hablado y cuál es esa diferencia, ¿no? El espíritu es el gran ignorado. Los seres humanos somos, hasta donde yo he podido entender, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo muy fácil de distinguir, lo que mejor conocemos, órganos internos y externos. El alma, donde se conjuga nuestras emociones, nuestra capacidad de pensar, y con un referee, digo yo, que es la voluntad. A veces decido por lo que pienso, a veces decido por lo que siento, ¿no? A veces decido por lo que sea, que le gane el cuerpo, que lo que sea. Ok, pero tú y yo, y lo mencionas en tu libro, con lo cual estuve de acuerdo leyéndolo, no somos lo que pensamos. Si a mí yo hubiera crecido en otro país, pensaría distinto. Totalmente Y si diferente. mis pensamientos son los que disparan mis emociones, sentiría diferente ante una misma situación que podría experimentar ahora. Mira, el Déjame hacer espíritu, ahí una cosita ahí pequeñita. Por eso posiblemente, Rafa, culturalmente, creemos que son más fríos los europeos o un ejemplo, o sea, porque nosotros los colombianos pues, nos autodenominamos felices, ¿no? Entonces, claro, cuando dijiste eso de una, me hizo una eureka aquí, claro, esta gente que se va para Europa se vuelve fría, nacen con otra forma de pensar, entonces otra forma de sentir. Gracias por esa nada aclaración. más, y Dale, nada más piensa en los costeños dentro de un mismo país. Los costeños son otra cosa. Ok, total. ¿no? Eh, bueno, el espíritu es lo que somos, no lo que aprendemos. Mira, te lo pongo así. Si a una persona le amputan una pierna o un brazo, ¿es menos persona? Sigue igual. No, ok. Si en lugar de haberse dañado una extremidad, se daña su cerebro y pierde su capacidad racional o disminuye, ¿es menos persona? Porque no es lo que piensa, no es lo que siente. Es espíritu con un alma en un cuerpo. Y mira, lo que prácticamente todas las religiones, o casi todas, creen, cuando morimos, el cuerpo se desintegra, lo cremamos o pasa a ser materia orgánica, deja de funcionar el cerebro cuando morimos, por lo tanto dejamos de pensar y dejamos de sentir. En este sentido de definición de alma que hago, pues al Exactamente. morir el alma y el cuerpo desaparecen. Chao. ¿Qué es lo que todo mundo cree en las religiones que sigue vivo? Lo que El somos. espíritu. Mira, lo pongo de otra manera. De niño yo iba al catecismo y la monja me dijo que habíamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Libro de Génesis. Y yo le pregunté a la monja, oiga, ¿y Dios es hombre o es mujer? Y ella se ofendió, pensó que yo estaba tratando de hacerla sentir incómoda o algo, pero yo le decía es que mi hermana y yo no somos iguales, o a mí me sobra o a ella le falta. Dios es como yo o es como ella. Y era una duda auténtica, o sea, realmente, vaya, yo era un niño. Era una Total. duda auténtica y ella me dijo, cállate y no preguntes tonterías. De adulto, leyendo las escrituras, encontré una frase que dice, Dios es espíritu. Y entendí. Mi hermana y yo somos idénticos a Dios en espíritu. En No en la espíritu. carrocería, no en el cuerpo, no en cómo pensamos, pero en el espíritu sí. No, o sea, lo que nosotros realmente somos es un espíritu con una mente, con unas emociones dentro de un cuerpo. Por eso, para los que creemos que la vida sigue después de la muerte, es más, empieza la buena vida, porque ya no voy a estar limitado a un cuerpo que se enferma, que tiene anhelos de cosas que me perjudican, ya no voy a tener pensamientos
de coraje, que despierten enojo, de envidia, de querer poseer todo, de ser el centro de atención. Voy a ser libre de todo eso. Voy a ser libre. Pero la pregunta es, ¿qué alimento más? ¿Mi cuerpo, mi intelecto, mis emociones o mi espíritu? Por eso digo que es el gran ignorado. Y por eso creo que la mayoría podemos vivir niveles. Se fue, aló. Se fue un momentico. Niveles Sí, de, no es que entraba una llamada, disculpa, no quité el teléfono. ¿Mm? niveles de, que decías que Te digo, podemos vivir niveles de niveles de, insatisfacción terribles. Por eso somos tan infelices, porque la felicidad del cuerpo, la satisfacción del cuerpo, la satisfacción emocional, la satisfacción mental es demasiado efímera, pasajera, pasa muy rápido. Anhelé quién sabe cuánto tiempo comprar tal cosa y la tengo y después ya pierde su valor para mí, porque ya la tengo, porque no trabajamos en el área espiritual. ¿sabes, Rafa? Escuchándote me sorprende la similitud de algunas cosas que estás hablando y mi libro me voló la tapa uno, pero hay algo muy especial y creo, te voy a dejar una tarea porque necesito después llamarte. Léete Me voló la tapa 2 porque hago exactamente la misma distinción de cuerpo y alma y espíritu. Digamos que en el uno fui muy respetuoso y quise ser un poco, a pesar de que había vivido la experiencia espiritual, quise ser un poco respetuoso. En el 2, digamos que ya fui un poco más profundo, ¿sí? Me voló la tapa 2 y volvió a ser por revelación. Me encantaría que lo leyeras y recibir tu retroalimentación. Y hacemos un segundo live, pero para hablar, porque hay preguntas ahí que son muy especiales que ayudarían muchísimo a las personas. Claramente, ya sabemos que el espíritu es lo que somos, es eterno y es lo que hace imagen y semejanza de Dios. La gente pregunta, ¿cómo alimento el espíritu? ¿Qué hábitos podrían ayudarte a alimentar tu espíritu? ¿O qué sería alimentar tu espíritu? Porque listo, ya sé que para el cuerpo, deporte, alimentación, ya sé que para mi mente, para mi alma, que son mis pensamientos y mis emociones y mi voluntad, pues posiblemente información, educación, asociación, pero para el espíritu, ¿qué serían esos hábitos desde tu creencia, lo que tú sientes y piensas que debemos hacer para crecer en esa parte, en nuestro espíritu? Ok, más que creencia, quisiera ponerlo de mi experiencia, porque sí es algo Ok, que he vivido y que trato de vivir diario. Uno es orar. Orar, definitivamente. La oración para mí, y aclaro, hago una distinción entre rezar y orar. Que no digo que rezar sea malo, pero sí hay una diferencia y creo que hay un mayor desarrollo espiritual en la oración que en el rezo. El rezo es repetir palabras escritas por otros para alabar, elogiar o solicitar algo a Dios. ¿Ok? Y lo hacemos de memoria. Es ok, más, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, tenemos registrado lo que parece, lo que llamamos el Padre Nuestro, el Padre ¿correcto? Nuestro. Pero Ujú. lo hicimos oración, no, perdón, lo hicimos rezo, no Rezo, una ¿no? oración, lo hicimos un rezo, algo que repetimos. Y hasta ahí, reza esto para que te vaya bien en aquello, y son repeticiones. La oración es algo muy simple, es platicar. Es a lo que yo le quiero apostar es a una relación con Dios, no a una religión. Ahora, si la gente tiene su religión, qué bueno, porque yo creo que puede haber relación con Dios en la religión, sin la religión, a pesar de la religión, ¿no? O sea, yo no sé en qué momento Dios se hizo propiedad privada de la religión. O sea, lo hicimos propiedad privada y aparte de algunas, porque las otras no. Bueno, es otro boleto. Ahora, orar. ¿A qué me refiero con orar? Sentarme y decirle, Señor, hoy voy a tener esta charla con Andrés. Ay, permíteme entender, ser prudente, ser sabio, ser de bendición para la gente. Traigo esta situación económica. Te agradezco mucho que ayer vino mi hija con mi yerno y te encargo es platicarle a Dios. Oye, pero Dios ya sabe todo. Sí, pero yo necesito relacionarme con Dios, ¿no? Uno es orar. Y orar puede ser tan extenso como quieres. Mi recomendación,
pues mínimo que te aventes 5 minutos orando diario. Es algo que tratamos de hacer mi esposa y yo juntos, pero a mí me gusta también hacerlo solo. Otra es leer las escrituras. Para mí es fundamental. Yo soy un seguidor de Jesucristo, de sus enseñanzas, y entonces leo las escrituras por eso, porque es alimento. Oye, si yo quiero aprender de management, leo libros de management, ¿no? Ahora, si quiero aprender de la relación y comunión con Dios, pues leo las escrituras. La otra es reunirme con gente que también busca y tiene hambre de Dios. Porque la verdad, y qué triste, pero es una realidad, cuando menos así lo veo yo, la corriente general de nuestra cultura es contraria a todo esto. Es contraria, es ver para creer, es primero lo tangible, es necesitas tener. Piensa primero en ti, todo tú primero. Y el desarrollo de la vida espiritual te lleva a desprenderte del yo, a desprenderte del ego, a poner otras prioridades que son totalmente distintas. Y algo que yo estoy convencido es que solo no puedo. Una, obviamente necesito de Dios, pero solo con Dios yo no puedo. Necesito de otras personas. O sea, quieres crecer en cualquier área de tu vida, júntate con gente que esté trabajando en esa área de tu vida. ¿Quieres hacer ciclismo? Júntate con ciclistas. ¿No? Aplica todo, aplica a toda la asociación, a todo. ¿No? Entonces, y San Pablo lo pone de una manera maravillosa. Dice, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Y cuando dice ¿para qué? Dice, para que se motiven al amor y las buenas obras. Para que se motiven. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi tiempo personal con Dios, pero lo termino y es un bombardeo de Rafael, sacia tu ego, Rafael, tú primero. Necesito reunirme con otros para motivarme al amor y a las buenas obras. Perfecto. ¿Sabes? Me sorprende impresionante. No sé si leíste esa parte del libro. Sí. Que hablo de magnifica tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. De hecho, me falta mencionar el que tú pones como mentor. Yo le llamaría un padre espiritual. Alguien que no es perfecto, porque no existe, pero que va más avanzado que uno. Y con quien puedes hablar, con quien puedes confiar, ¿no? Sí, yo pienso eso, orar, leer las escrituras, congregarte sería la palabra técnica, yo digo reunirte, y tener un apoyo espiritual en alguien, no un guía. Me gusta la palabra mentor, alguien con más experiencia que yo, que me ayude a ejecutar mejor. No, Rafa, increíble, ¿no? Increíble. La verdad, yo te confesé que no había leído el libro, solamente que hojeé y vi que hacía la distinción entre espíritu y alma y no esperaba encontrar semejante similitud, claramente porque es un principio. Y agregaría un creo quinto que punto. Al ser un principio, dale. No, el quinto punto nada más sería, o práctica, hábito, es el dar, que ya platicamos de él. El espíritu anhela dar, mi mente anhela recibir, mi cuerpo anhela recibir, el espíritu es dadivoso. Wow, no, increíble. Te estaba diciendo que no había leído el libro, pero que vi las palabras, la distinción, y dije, quisiera saber cuál es la diferencia que tiene Rafael. Y cuando veo la similitud, pues claramente es porque es principio, o sea, es un principio y lo vamos a ir descubriendo. Posiblemente hay personas aquí que no lo han descubierto y Dios siempre va a estar tocando corazones para que descubran estos principios, porque da plenitud, porque el trofeo de la fe es la paz, porque el trofeo de la espiritualidad es ser pleno. Y creo que a veces estamos buscando solo éxito, materialidad, dinero, felicidad, placeres, y nos cuesta poder distinguir los deseos del espíritu y los anhelos del espíritu, que son inmateriales, son eternos y que realmente llenan nuestro ser por siempre. Amigo, espectacular, o sea,
pasó 1 hora y 15 minutos ya, 12 minutos, la pasamos súper bien, la gente está feliz. Gracias. Recomiendo estos 2 libros, Vivir sin temor a caer y Sanando heridas del alma. Los pueden conseguir en Amazon, de manera digital o físico. Realmente son libros con muchísima claridad. 20 años de Rafael, 26 dijo ya, haciendo todo esto, sirviendo, siendo conferencista, siendo mentor, coach y consultor, haciendo este rol en su vida para muchas personas. Realmente fascinante escucharte. Tenemos que volver a hablar, claramente. Será un placer. Yo me comprometo a leerme Sanando heridas del alma, y ojalá te puedas leerme la etapa. Ya no vas a acabar el 1 y el 2 y podamos tener esta nueva conversación, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo encantado, Andrés. Es un honor para mí que me hayas invitado y espero que las palabras pues hayan traído alguna respuesta a las personas que nos están escuchando y nos motiven a tratar de fortalecer nuestro verdadero ser sin negar nosotros. Las otras partes son disfrutables, son disfrutables. Es un tema de prioridades, no de eliminar, ¿no? Y si me permites, me gustaría nada más invitar a la gente. Tengo un webinar gratis, está ahorita en línea y es muy fácil. Van a rafaelayala.online, diagonal 4 pasos, 4 con número. Y es gratis, por eso me atrevo a, se me olvidó comentártelo, pero es gratis. Ahí la gente puede entrar y es 4 pasos para impulsar tu vida. Entonces ahí, perfecto, si lo quieren ver, sería un gusto. Está en la página Rafael Ayala, diagonal 4 pasos, 4 en número, y vas a poder encontrar un material gratuito que te va a ayudar a impulsar tu vida. Sí, rafaelayala.online, diagonal 4, o sea, el número 4 pasos. Y de verdad que mil gracias porque es un gusto para mí sabiendo todo el impacto que estás teniendo en la gente. Y después de leer tu libro, pues hasta identificación en lo más valioso que hay. Gracias, amigo. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Gracias a todos por estar aquí conectados y espero puedan haber disfrutado esta entrevista y compartirla, si quieren, a través de Instagram y próximamente en YouTube. Los quiero mucho, amigos. Chao. Chao, Rafael. Bye.